Desde el proyecto de aula virtual del Consultorio de Psicología de la Universidad del Bosque vamos a compartir un video explicativo sobre cómo hacer un reporte para el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de CIVIM y CISBECOS. Inicialmente recordemos que CIVIM es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual. Tengamos en cuenta los diferentes tipos de violencia que pueden presentarse: violencia física, emocional, sexual, económica, negligencia, descuido y abandono. Al identificar el evento, usted debe reportarlo inmediatamente a su docente supervisor y con su acompañamiento realizar el manejo que se requiera. Se deberá proceder a diligenciar el formulario para casos de alto riesgo. Lo encontrará en la siguiente ruta del aula virtual: carpeta Protocolos de atención, link para reportar un caso de riesgo alto detectado en sesión. De acuerdo al reporte realizado, deberá estar atenta a las indicaciones de dirección y coordinación para la autorización del diligenciamiento de la ficha de notificación de CIVIM. La encontrará en el aula virtual, carpeta Protocolos de atención, documento, ficha de notificación e instructivo CIVIM. En caso de ser necesario y se requiera estabilización del consultante, encontrará el protocolo de estabilización del paciente ubicado en el aula virtual, carpeta Protocolo de atención, documento, protocolo, estabilización del paciente. Una vez esté aprobado por la dirección y coordinación, puede proceder al diligenciamiento del formato CIVIM. A continuación, revisaremos brevemente el diligenciamiento del formato CIVIM. En información general, debe poner la fecha del reporte y el nombre del consultorio de psicología. En identificación del paciente, llene los datos personales del consultante: nombre, documento, tipo de documento. Luego debemos poner la información y datos personales del padre o madre del menor. Recuerde que el estrato socioeconómico va en número y si pertenece a un grupo poblacional, seleccione el correspondiente. Pasemos a la notificación. Acá debe ir la información donde se reportó el caso: fecha del reporte, nivel de riesgo, nombre del profesional o docente supervisor y el teléfono del consultorio de psicología, es decir, 648-9000, extensión 1468. Ahora, en datos básicos adicionales marcaremos las personas que conforman el núcleo familiar e información del usuario. Situaciones especiales, orientación sexual y respondemos sí o no a las 5 afirmaciones relacionadas con la víctima. Fecha del hecho y el ámbito donde ocurrió el episodio de violencia. En la siguiente hoja encontraremos el apartado de situación de violencia, donde se plasmará la información del tipo o tipos de violencia. En caso de que haya sido violencia sexual, pasaremos al recuadro de abajo y marcaremos la forma de violencia y la atención en salud que recibió la víctima. Asimismo, marcaremos el mecanismo que utilizó el victimario. En caso de haberse presentado quemaduras, se marcará el sitio anatómico afectado, el grado de quemadura y su extensión. En el apartado de atención y manejo inicial no lo debemos diligenciar nosotros, esto lo diligencia la entidad de CIVIM. Sin embargo, sí debemos diligenciar el lugar donde se detectó el caso por primera vez y el nivel de riesgo vital. Por último, en observaciones se realiza un párrafo descriptivo breve mencionando la fecha en la cual se prestó atención al usuario, su edad, contexto del problema, especificando el tipo de violencia, el número de sesiones a las cuales ha asistido y acciones realizadas durante la atención. Por ejemplo, intervención en crisis, explicación de ruta, firma de contrato de prevención, etc. Veamos algunos ejemplos. Consultante de 19 años asiste a valoración en consultorios de psicología de la Universidad del Bosque el día 18 de agosto del 2021 reportando síntomas de angustia, nerviosismo, tristeza, llanto y problemas para dormir. La consultante informa que estos síntomas surgieron luego de un evento de agresión sexual ocurrido el 22 de junio del 2021 en la casa de una amiga por un hombre que no conocía previamente y vecino de dicha amiga. Después del episodio, ella manifiesta no haber tenido otro contacto con esta persona. Desde consultorios de psicología de la Universidad del Bosque se realiza la valoración del estado de ánimo por medio de entrevista y del autorreporte de la consultante. Se indagó sobre posibles factores de riesgo, descartando que existía dicho riesgo para la integridad de la consultante y se hizo remisión con terapeuta de especialización para la complejidad del caso. Por otro lado, la consultante menciona haber realizado la denuncia, de la cual reposa una copia en la historia clínica, todos los procesos de fiscalía y haber asistido a un hospital donde se realizaron exámenes y recibió toda la atención protocolaria. Además, reporta estar de acuerdo con el seguimiento de CIVIM, menciona que se encuentra motivada y dispuesta a continuar con el proceso y cuenta con el apoyo de su madre con quien vive actualmente.
Luego de diligenciar el formato y junto con las observaciones debe enviarlo a coordinación al correo consultaexternapsicología@unbosque.edu.co, quienes lo revisarán y harán las correcciones pertinentes. Luego de que usted realice las correcciones, se enviará nuevamente a coordinación y con su aprobación serán los encargados de enviarlo a la entidad desde el correo de coordinación de la institución. La coordinación informará apenas el caso sea reportado a la entidad y así poder subir el formato reportado a la historia clínica correspondiente en Medifolios. Si presenta dudas adicionales del diligenciamiento, en la hoja número 3 encuentra el instructivo. Sisbecos. Este es el sistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida. Para este reporte debemos tener claridad en conceptos como ideación suicida, amenaza de suicidio, intento de suicidio y suicidio consumado. Esto con el fin de poder hacer el reporte. Al identificar el evento debe reportarlo inmediatamente a su docente o supervisor y con su acompañamiento realizar el manejo que se requiera. Se deberá proceder a diligenciar el formulario para casos de alto riesgo, que lo encuentra en el aula virtual, carpeta con protocolos de atención, link para reportar un caso de alto riesgo detectado en sesión. De acuerdo al reporte realizado, deberá estar atento a las indicaciones de la dirección y coordinación. En cuanto a la indicación para el diligenciamiento de la ficha de notificación de Sisbecos, esta la encontrará en el aula virtual, carpeta protocolos de atención, documento, reportes SIBIM y Sisbecos, ficha de notificación Sisbecos. En caso de ser necesario y se requiera estabilización del consultante, encontrará el protocolo de estabilización del paciente ubicado en el aula virtual, carpeta protocolos de atención, documento protocolo de estabilización del paciente en PDF. Una vez esté aprobado por la dirección y coordinación, puede proceder al diligenciamiento del formato Sisbecos. A continuación revisaremos brevemente el diligenciamiento de este formato. Debemos diligenciar la información general del reporte, fecha, evento y en nombre UPGD colocaremos el nombre del consultorio. Luego registraremos los datos de identificación del consultante, documento de identidad, edad, teléfono, etc. En el siguiente recuadro, primer y segundo nombre del consultante, apellidos y datos residenciales completos. Recuerde informar si el consultante pertenece a algún grupo étnico o grupo poblacional. Además, estrato, aseguramiento, nivel educativo y estado civil. En la entidad administrativa va el nombre de la EPS. En el recuadro de notificación pondremos la fuente por donde se notificó el evento y los datos generales del caso. En la parte de condición final, si marcamos la opción muerto, debemos reportar la fecha de defunción, el número de certificación de defunción y la causa de muerte. Por último, recuerda que en el nombre del profesional va el nombre del docente supervisor de prácticas y el teléfono del consultorio y su extensión. En el apartado de los datos de identificación del caso debemos marcar la situación correspondiente y la fecha del incidente. Reportar la información de los eventos previos y si existe consumo de sustancias psicoactivas. Adicionen cómo se reportó el caso. Del mismo modo, diligenciar los recuadros de los desencadenantes, factores de riesgos, mecanismos. Puede marcar más de una opción. En el recuadro de trastorno mental o del comportamiento asociado, se debe registrar a partir del código del CIE-10, especificando si es una impresión diagnóstica. Por último, recuerde redactar un párrafo narrativo breve especificando fecha de atención, edad, reportes verbales entre comillas, contexto del problema, tipo de problema, número de sesiones y acciones realizadas desde el consultorio. Del mismo modo, debe enviarlo al correo consultaexternapsicología@unbosque.edu.co, quienes harán las correcciones y observaciones pertinentes. Después de su aprobación, serán los encargados de enviarlo a la entidad desde el correo de coordinación de la institución. La coordinación informará apenas el caso sea reportado a la entidad y así poder subir el formato reportado a la historia clínica correspondiente en Medifolios. Veamos un ejemplo del párrafo. La consultante de 35 años de edad vive con su hija de 9 años en la ciudad de Bogotá. Actualmente no tiene pareja y se encuentra trabajando como empleada. La paciente hace un año recibió diagnóstico de trastorno depresivo por parte de psiquiatría. Para esto se encuentra actualmente medicada y asiste a controles. En la tercera sesión, que se llevó a cabo el día 16 de septiembre del 2021, la consultante reporta, abro comillas, el fin de semana me tomé 4 pastillas de quetiapina de 100 miligramos cada una porque ya no quería despertar, cierro comillas. Cuando se indaga por su intención de morir, refiere, abro comillas, no quería despertar, cierro comillas.
Explica que ese día tuvo un conflicto con su expareja respecto a la celebración de la primera comunión de su hija. Ante esto, la paciente reporta haberse sentido devastada y querer dormir para no sentir. Frente a factores de riesgo, se identifica que la paciente ha mantenido ideación suicida con plan suicida por medio de medicamentos a los cuales tiene acceso. Además, no cuenta con una red de apoyo sólida. No obstante, al evaluar factores protectores, se encuentra la responsabilidad por su hija como la principal razón para vivir, además de sus creencias católicas y su esperanza en el tratamiento. Adicionalmente, no reporta ningún intento previo de acabar con su vida. En la sesión se realiza protocolo de evaluación y manejo de riesgo del INEHAM, se enseñan habilidades de tolerancia al malestar, se hace entrega de folleto de plan de crisis inicial y se fijan contactos de emergencia. Finalmente, en sesión se reitera el compromiso de mantenerse viva, se hace firma del contrato de prevención del suicidio. Al terminar la sesión se encuentra estable y manifiesta estar dispuesta a continuar con el proceso. Finalmente, agradecemos su atención y esperamos que este material sea de gran utilidad para el desarrollo de su práctica profesional.